Buen día, otra vez estamos aquí en un episodio más con su podcast que es. Voces desde los no lugares. En este día tenemos una invitada especial, tenemos a la doctora Xochitl Ballesteros, antropóloga social por ELENA, maestra en desarrollo regional por Colegio de la Frontera Norte y doctora en ciencias antropológicas por la UNAM. Desde el año 2003 a la fecha es profesora e investigadora en la UCRO. Actualmente es coordinadora de la maestría en antropología aplicada. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la antropología y su relación con la vida cotidiana. Pero primero quisiéramos hablar un poco sobre su trayectoria estudiantil. ¿Cómo fue su paso por la Escuela Nacional de Antropología? Bueno, ya hace bastante tiempo, supongo que ustedes apenas ven el proyecto o algo así. Fue en el año de 1996, entré en enero de 1996 a diciembre de 1999, entonces ya hace muchísimo tiempo. Me tocó, me parece, un cambio del plan de estudio, un plan de estudio donde anteriormente pues, estaba más enfocado hacia el marxismo y en este se abrió más hacia otro tipo de perspectivas, pues también más contemporáneas de la antropología. Hice el trabajo de campo en Quintana Roo, en el norte de Quintana Roo, que fue donde salió mi tesis de la licenciatura, específicamente en el municipio de Las Cárdenas, en Cantinilquín, sobre procesos políticos y cultura política. También hice trabajo de campo relacionado con ejidos en Guanajuato, hicimos trabajo de campo y de archivo en la capital de Guanajuato, en San Diego de la Unión, bueno, otros lugares que pues ya con el tiempo obviamente no recuerdo claramente. Y bueno, pues también obviamente pues había muchos viajes, viajes de estudio, ¿no? Viajes de práctica y otros tantos que no necesariamente eran de estudio, pero vamos a considerarlo de esa manera. Entonces pues pude recorrer muchas partes de la República Mexicana. De las cosas más significativas, por ejemplo, que recuerdo fue algún encuentro que hubo en la Selva Lacandona, en el año 1999, con el subcomandante Marcos. Ahí fuimos a Aguascalientes, bueno, no al primero, sino al segundo Aguascalientes, y pues fue un encuentro bastante emotivo, ¿no? Era un encuentro por la defensa del patrimonio cultural, en un inicio, pero bueno, pues parece que se dieron otras circunstancias de carácter político y pues ya no necesariamente fue necesariamente esta parte del patrimonio, sino también fue pues por la propia defensa de unos compañeros que se quedaron detenidos, ¿no? Las circunstancias que me parece que habían tomado una comunidad previa, los militares. Entonces, bueno, lo que era una experiencia meramente, digamos, como académica, ¿no?, de defensa del patrimonio, pues también se convirtió pues, en una experiencia de alguna manera, pues, de activismo político, ¿no?, de ver esas relaciones que se daban ahí en ese momento. Y pues eso fue mi paso, ¿no? También trabajé en la misma escuela mientras estudiaba y bueno, pues también eso me permitió darme cuenta pues, de varios procesos, tanto académicos como administrativos, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo conoció y cuál fue el motivo de tomar esta decisión de estudiar la carrera? Pues así, creo que tenía como la vocación de antes, y siempre tuve como el contraste pues, en mi propia familia de la ciudad, que yo crecí pues, en la Ciudad de México, ¿no? Nací y crecí ahí, pero pues mi familia materna es de Tlaxcala, un pueblo de Tlaxcala, ¿no? Un pueblo pequeñito. Entonces, pues siempre fue como ese contraste, ¿no?, entre lo urbano, pues propiamente como de la gran ciudad, a lo propiamente súper rural, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, ver a Campo Bueno, ¿no? Ir en el campo, ¿no? En el campo, pues observar, ¿no?, toda la dinámica, digamos, social y cultural que se daba en ese poblado, pues todas las tradiciones, ¿no? Son arraigadamente católicos hasta la fecha, entonces, pues sí, todo el santoral, ¿no?, lo aventabas, por ejemplo, procesiones de Semana Santa, ¿no?, la fiesta patronal, ¿no?, también dos fechas de fiesta patronal, múltiples estandartes, etcétera.
Y bueno, pues también como la mezcla que había, ¿no? De elementos. En ese momento pues yo solo lo observaba, ¿no? No lo voy a problematizar como ahora se está diciendo. Pero pues eso siempre me llamó mucho la atención, ¿no? También pues esa curiosidad por pues, conocer de otras formas, de otros mundos, ¿no? De otras culturas, ahora lo podríamos decir, ¿no? De otras dinámicas, de otras formas de hacer las cosas. Y bueno, pues eso fue lo que principalmente me motivó a entrar a la ENA. ¿Usted cómo se entera de la ENA? ¿Cómo conoce la ENA? ¿Por estudiantes, compañeros, amigos? No, yo tuve una asignatura en la preparatoria que tenía que ver con eso, con orientación profesional, se llamaba orientación profesional. Y entonces, dentro de las tareas nos pedían que investigáramos las escuelas donde estaban pues, las licenciaturas que nos interesaban. Entonces, en un primer momento también fui a ver la escuela de restauración, que también es de Lima, pero pues no fue así como muy vigente, entonces también en esa búsqueda pues fui a ver, llegué a la ENA y dije, bueno, pues aquí está lo que yo quiero estudiar. Inicié el propedéutico y pues ya me quedé como más convencida de que sí, que eso era. De los profesores que usted más recuerda, de las clases que más le gustaban, ¿nos quisiera comentar algo? Pues fueron muchas, pero pues así como de las más significativas, puede decirse que tomé clases con César Huerta, el profesor que me dio organización y estructura social, y pues, sus clases eran profundamente pues, edificantes, pero también eran muy divertidas, muy divertidas. Entonces eso fue así como de, ¿no? O sea, como pues el plus, ¿no? Porque uno va a clases y pues, es para que también sea como ameno, ¿no? O sea, el asunto. También tomé clases, por ejemplo, con Rodrigo Díaz, que me dio antropología simbólica, y entonces pues contábamos un poco anécdotas de su vida, llevaba libros, ¿no? Entonces recuerdo mucho que llevó un libro de Jorge Luis Borges, ¿no? De animales fantásticos, y entonces nos estaba explicando la antropología simbólica al tiempo que iba apoyándose del libro, entonces eso me pareció muy bonito. En adición a eso, no necesariamente como por la currícula, sino por mi tesis, pues tomé clases con Roberto Varela de antropología política, y pues fueron unas clases excepcionales, ¿no? O sea, excepcionales, ¿no? Cátedras, cada clase, entre su conocimiento y su experiencia en diversas partes del mundo. Había hecho trabajo de campo en India, en otros lugares, entonces eso era pues, poco escuchado, ¿no? O sea, lo habías leído, pero pues de viva voz era poco escuchado. Pues hasta la fecha todavía conservo una buena relación con profesores que pues, se han marcado mi vida, por ejemplo, Alejandro González, ¿no? Que me dio clases de antropología política y teorías del cambio sociocultural, y también pues sí eran como muy preocupados, ¿no? Por los estudiantes en términos académicos, de que pues, siguiera como el plan, ¿no? Porque pues sí en estas escuelas o en otras hay como la tendencia pues a veces de enseñar, ¿no? Pero no tan sistemáticamente, ¿no? Claro. Y pues sí existía esta preocupación y eso pues, me agradó muchísimo, pero pues en general creo que pues muchos maestros han dejado huella dentro de mi formación, hasta los que se pueden considerar malos, ¿no? También en las clases de estadística pésimas, ¿no? Pero pues también fueron muy interesantes porque de ahí surgían como la resolución del problema, ¿no? Hay otro compañero que era físico o es físico, y entonces pues él terminó dando las clases de estadística. En fin, ¿no? También como muchas características, ¿no? La computación, como la computadora, ¿no? Es así de pizarrón. Entonces, pues, fue una etapa también, además de lo académico, pues lo personal, ¿no? Fue muy divertido. ¿Qué contraste usted ha notado entre los estudiantes de aquí de la UCRO y aquellos estudiantes de los 90 de la ENA? Pues para empezar es otra época, ¿no? Ya ustedes son centennials, ¿no? Y nosotros éramos millennials o algunos boomers, porque la gente más grande que yo en ese momento, entonces pues, era así, ¿no? También para mí fue un descubrimiento, ¿no? Convivir con otro tipo de personas, de formas de divertirse, ¿no? Hasta de sustancias alucinógenas, ¿no? Que nunca había escuchado en mi vida, había visto. Entonces, pues eso también fue como otro mundo, ¿no? Es otro contraste. ¿Qué
¿Qué contrastes tengo? No sé, o sea, siento que hay más, como más disciplina en los estudiantes de la UPR, no porque no la actividad en la ENA, ¿no? Sino porque aquí es como más sistemático todo, más organizado, ¿no? Desde horarios, clases, digamos, hasta salidas a campo, ¿no? Trabajo de campo, ¿no? Todo está como muy, muy acompañado. Y en la ENA, cuando menos en ese momento que yo estudié, era como a voluntad del profesor, ¿no? Que si quería acompañarte, pues era como el plus, y si no, pues ahí nos vemos en 90 o 180 días o 45 días. Entonces, siento que esa sería como la primera diferencia, ¿no? También pues tiene que ver con los contextos, ¿no? Definitivamente. Claro. O sea, no es, digamos, como lo mismo estar en un contexto pues eminentemente urbano, donde llegan pues, hasta estudiantes extranjeros, ¿no? De compañeros, sobre todo chilenos, y bueno, pues es pues, muy, muy diferente, ¿no? Las formas también de socializar, ¿no? O sea, pues digamos hasta las formas de transportarte, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, son que 15, 20 minutos a lo más, 30, ¿no? Y allá habíamos personas que nos levantábamos hasta hora y media, hora, 15 minutos para llegar a la escuela. Y eso también marca tu dinámica, ¿no? Que aquí te puedes ir fácilmente a tu casa, ¿no? Y bueno, pues voy y regreso a veces a clase o en fin, ¿no? Me voy a... Y pues allá no tenés que como que planificar hasta la diversión, ¿no? O sea, desde que te sales hasta que regresas a tu casa. Entonces creo que esas son como las grandes diferencias, ¿no? Pero pues también, evidentemente, pues es una época Completamente diferente, diferente. ¿no? Súper diferente. Pero bueno, en este caso creo que el entusiasmo es clave para esto porque, bueno, comparando, antes siento que había un poco más entusiasmo, más gusto a la profesión, ahorita siento que es más, no sé cómo decirlo, más por compromiso. Yo creo que, bueno, el entusiasmo pues siempre está, ¿no? Vean ustedes o vean otros de sus compañeros y pues sí tienen ese entusiasmo, ¿no? Yo no podría decir, por ejemplo, lo mismo de mis compañeros, ¿no? O sea, había pues, personas que estaban más entusiasmadas, había otras que pues, definitivamente pues nada más iban como a la hora de la caguama, ¿no? O el lagartijero, o en fin, ¿no? O no sé qué pasaba por sus mentes, ¿no? Igual quizá lo mismo sucede aquí, ¿no? O sea, es como... Pues hay gente que pues quizá todavía no encuentra directamente su vocación o no es tan efusiva o no es tan expresiva como para manifestar, ¿no? Esas son o ese entusiasmo, ¿no? Que representa la antropología, pero creo que si eran más o menos comprometidos, ¿no? O sea, a lo mejor también por el volumen, ¿no? De estudiantes, pues antes Entonces, era más, pues podría notarse más, ¿no? Sí, es verdad. Todos así como que tenían la iniciativa y Claro. sí, ¿no? Pero pues ahora es más focalizado, ¿no? El interés. ¿Qué diferencias usted ya nota entre ser estudiante y ser profesora? Eh, como Carlitos, ¿no? Ya no quiero ser adulto. No, cuando era estudiante, pues obviamente era, pues sí, la responsabilidad que tenías, hacía como, pues con la disciplina, ¿no? Pues en la escuela y demás, y ahora pues ser profesora, pues es un compromiso pues, muy grande, ¿no? En términos de responsabilidad, pues de procesos de aprendizaje, ¿no? De preparación de clase, de incluso de pues este compromiso, ¿no? Cuando llevas a estudiantes al trabajo de campo, pues sí tienes que estar muy pendiente, ¿no? No solamente de sus necesidades en términos pues, académicos, sino también en términos socioemocionales, ¿no? Incluso a veces hasta económicos, ¿no? En algunas ocasiones ha sucedido eso. Y pues sí, es como es un tipo de responsabilidad distinta, pero pues siento como que la pasión, digamos, por la disciplina, pues es la misma. ¿Cómo usted inicia a dar clases en la Universidad de Quintana Roo? Pues fue como un poco fortuito, digamos. Yo llegué aquí, pues primero llegué como pensaba dar clases por asignatura, yo venía de mi posgrado y en ese momento las becas eran becas crédito, pues tenían que como que retribuirse, o sea, no necesariamente por un pago económico, sino tenían que retribuirse pues con trabajo, ¿no? Y el trabajo con una institución pública, entonces pues, la idea era esa, es como dar clases para terminar de solventar, ¿no? La beca que tenía de posgrado en la maestría. Y bueno, pues se dieron las circunstancias, ¿no? En términos de procesos
de concursos de oposición y demás, y pues así fue como ya me quedé aquí, ¿no? Además, como proyecto personal, pues ya se fue como anclando más, ¿no? Aquí a la Universidad de Quintana Roo, a Chetumal, etcétera, entonces ya de repente ya estaba aquí bien, ¿no? Ya colgado de vaca. ¿Y sí está agradecida con esta oportunidad que se le apareció? O sea, sí. Por supuesto, Sí. o sea, sí, definitivamente, ¿no? ¿Quién no estaría agradecido de vivir Sí, como en el paraíso y además dar clases, ¿no? Haciendo lo que le gusta, pues, Exactamente, sí. o sea, es así mismo. Agradecida con el de arriba, ¿no? Maestra, y bueno, ya usted en alguna clase nos había comentado que usted había asistido a los congresos de estudiantes. ¿Cómo es su experiencia o qué le gustaría contar sobre los congresos? Pues, pues del lado organizativo, por ejemplo, pues a mí me tocó ser delegada, entonces yo era delegada de la ENA, bueno, creo que la ENA todavía tenía delegados, hasta donde sé ahora ya no está tan vinculada, ya no los tiene, pero sí me tocó ser delegada, entonces de repente como que organizaba, ¿no? Las asistencias a los congresos, me tocó una asistencia a un congreso aquí justamente en Nabucco, 96 me parece, y pues estaba todo como muy incipiente, ¿no? Ya había salido como en internet y demás, entonces era así como aprovechar la señal cuando había para que llegaran los correos, mandar correos, etcétera. Y bueno, pues fue una experiencia sumamente divertida porque pues para empezar, para llegar acá nos perdimos, bueno, el chofer se perdió. Entonces en lugar de irse a descansar el chofer y tomar hacia acá arriba, se fue a Champotón. Entonces de ser un viaje que se hace como en 20 horas, 22, nosotros creo que 26, 28, no sé, o sea, yo ya no sabía si era de día, de noche, de lo que fuera. Pues también organizamos, por ejemplo, otra salida, ¿no? Que fue creo que al Congreso de Chihuahua, me parece, y pues también fue bastante interesante, ¿no? En términos académicos, en términos también pues, personales, pues todas son muy divertidas, ¿no? Yo que les puedo contar que no les haya tocado a ustedes, ¿no? Aunque no les estén viviendo, son muy divertidas, pues sobre todo también conocer gente, ¿no? Yo todavía tengo hasta la fecha amistades que hice en esos congresos, entonces creo que si de algo sirve, pues sí es como para afianzar pues, redes y amistades y pues conocer qué se hacía, ¿no? en otras universidades. ¿Qué le diría a los compañeros que desean participar en estos congresos para que se animen Pues que lo hagan, que asistan, no importa que no tengan, digamos, como una ponencia, ¿no? Porque a veces el mayor temor, y yo creo que cada vez más, ¿no? Como se ha ido como sobreacademizando más la antropología, Sí, pues se vuelve como muy exigente el hecho de hacer una ponencia, es muy, muy exigente, ¿no? Sienten que hay que cumplir con un rigor, ¿no? Y claro, sí tiene que haber cierto rigor en términos como de procesos de conocimiento, pero pues también pues es diversión, ¿no? O sea, diversión de, pues es un tema que te gusta, es algo que tú sabes, ¿no? O sea, nadie va a hablar mejor de lo que tú has hecho, ¿no? Si hiciste el trabajo de campo, pues seguramente algo sabes, ¿no? O sea, y sabes cómo se hicieron las cosas, y quiénes son los involucrados y demás. Entonces, pues que no tengan como ese temor a, digamos, a expresarlo, ¿no? En términos también como escritos, pero pues también verbales, ¿no? O sino también a través de los testimonios fotográficos, ¿no? O audiovisuales, ¿no? Que ahora va más hacia pues, la disciplina, pues que se animen a hacerlo, que es sumamente edificante, divertido y pues como les decía, ¿no? Los congresos de estudiantes, pues son los congresos de estudiantes y pues ya cuando uno está como en otros ámbitos académicos, pues no es el mismo tipo de dinámica, ¿no? De los congresos y pues sobre todo también de las experiencias personales que uno pueda tener. Bueno, yo sí quisiera comentar que muchas veces creo que como estudiante piensas que una ponencia es una conferencia magistral y te sobreexiges o crees que es el mismo escenario, cuando realmente pues, todos somos estudiantes y todos queremos escuchar a los demás y tenemos esta apertura como que de no ser tan duros con nuestros propios colegas. Y bueno, las nuevas oportunidades ahorita, yo sí creo que la oportunidad de entregar un documental o una exposición fotográfica cambia mucho que cuando era solo ponencias, porque creo que las exposiciones fotográficas, aquí de Nelson ya le tocó, pues solo es presentar tu exposición, una breve explicación y hasta allá, no tienes que hacer una ponencia o demás. Creo que hasta ese tipo
de experiencias ayudan porque te van dando como experiencia para enfrentarte tal vez a otros escenarios que pueden ser más complejos o como la misma academia. Claro que sí, pues es así, la idea es esa, ¿no? Que se animen a participar, ¿no? Yo veo que ahora están mucho más organizados, ¿no? En ese tiempo cuando yo estaba, pues era como una reunión previa que podría ser en cualquier parte del país, ¿no? Creo que me tocó asistir a alguna reunión en Querétaro, me parece que en Puebla, o cosas así. Y pues era más bien como para definir las mesas, ¿no? Como las líneas de congreso, en fin. Pero pues no había esto que tienen ahora tan organizado, ¿no? No daban kit de bienvenida y no había esta, digamos, como hasta esta gráfica, ¿no? Tan padre que hacen ahora, ¿no? O sea, era como pues, lo que se nos ocurría o lo que había, los recursos que había, claro, o la institución también como te apoyaba, ¿no? O sea, pero no existía pues esto que hay, todo esto que hay ahora, ¿no? Y este alcance que hay a través de las redes sociales y plataformas digitales para, pues como para animarlos, ¿no? Y justo tienes toda la razón, ¿no? No es una ponencia, pues digamos, como magistral, ¿no? Pero pues insisto, ¿no? Nadie sabe más del tema más que uno y pues la experiencia es compartir, ¿no? Compartir con tus compañeros, ¿no? Compartir con tus colegas, con tus camaradas, saber qué se está haciendo en todas partes de la República Mexicana o en otros lugares, ¿no? Del mundo. Bueno, ya pasando al tema de la antropología y la vida cotidiana, ¿usted cómo ve esta relación entre estos dos conceptos? Pues son casi simbióticos, ¿no? Ustedes también piensen, ¿no? O ustedes imaginen qué sería de la vida sin la antropología, ¿no? Claro. ¿Se imaginan ustedes la vida cotidiana sin la antropología? Pues no, o sea, ¿cómo podríamos tener explicaciones de cosas tan, digamos, tan sencillas, ¿no? O cosas a veces tan esotéricas como los aquelarres, si no existiera, digamos, o si no mediara la explicación antropológica de por medio, ¿no? Para usted, ¿cuál es el concepto de la vida cotidiana? Pues la vida cotidiana es todo lo que hacemos, sentimos, ¿no? Desde que damos como el primer parpadeo desde la mañana hasta pues casi como dormimos, ¿no? Cómo interactuamos con otros, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo aprendemos a manejar el conflicto, ¿no? Cómo consideramos nuestros espacios, ¿no? Desde convivencia diaria, lo que comemos, ¿no? Cómo nos vestimos, ¿no? Hasta cómo bailamos, lo que escuchamos, en fin, ¿no? Hasta lo que bebemos, ¿no? Todo tiene un sentido a veces tan ritual, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué la antropología debe estudiar lo cotidiano? Pues porque ahí está la explicación, ¿no? De muchísimas cosas. Se imaginan si ustedes, a ver, ustedes se imaginan, por ejemplo, no sé, vayan ustedes como al carnaval, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el carnaval de Brasil, ¿no? Ya algún autor, por ejemplo, Roberto da Mata, señalaba, ¿no? O sea, que eso era como una parte identitaria, ¿no? De los brasileños. ¿Ustedes se imaginan a Brasil sin el carnaval? Pues no, ¿verdad? O sea, imaginan a Brasil sin el fútbol. Tampoco. Entonces es un poco también como imaginar ustedes se imaginan, por ejemplo, a México sin el Día de Muertos. Pues, ¿no? O sea, ser como muy común para todos, ¿no? En diferentes lugares de México. Y así, pues son muchas cosas, ¿no? Hace poco veía una infografía donde decía que los antropólogos, quizá ustedes también la vieron, estaban en todo, ¿no? Decían cómo se divierten, ¿no? Los antropólogos en una fiesta, ¿no? Que decían, pues, observando las relaciones de poder, ¿no? Y pues ponían ahí cómo se vinculaban las personas, ¿no? Casi, pues, como pues, que escuchaban, ¿no? Cómo bailaban, cómo hasta el lenguaje que se utiliza, pues todo eso forma parte, ¿no? De la vida cotidiana y son cosas de las cuales la antropología pues da explicaciones, ¿no? Muy sensatas acerca de ello, ¿no? Y eso también refleja la necesidad pues, de la investigación antropológica, ¿no? De que podemos como problematizar la vida cotidiana. Bueno, ¿qué concepto usted ya maneja como a nivel teórico de lo que es la vida cotidiana? Pues así como llamarlo a la vida cotidiana y conceptualizarlo, pues quizás sería como más terreno, sería porque quitarle como la esencia a la vida cotidiana, ¿no? Es decir, si uno se pone a pensar, pues es que le quitas, digamos, como
lo esencial para poder observar, para poder analizar a la vida cotidiana, ¿no? Que es como la vida misma, ¿no? O sea, cómo lo podríamos problematizar o cómo podríamos hacerlo en términos antropológicos, pues lo analizamos a partir de pues, el concepto de cultura, ¿no? Que ese siempre nos salva de muchas cosas, ¿no? Porque tiene muchas acepciones, ¿no? Cada autor, ¿no? Lo mira, ¿no? Desde una diferente perspectiva, pues el concepto de cultura, el concepto de estructura social, de organización social, ¿no? Nos puede ayudar también como a explicar, ¿no? El mismo, unos sistemas de parentesco nos pueden ayudar a explicar la vida cotidiana, ¿no? La antropología política, etcétera. O sea, son varias, digamos como varios conceptos que interrelacionados nos ayudan a explicar pues, la vida cotidiana, ¿no? Dar cuenta de qué es la vida cotidiana, cómo se desarrolla la vida cotidiana, esas preguntas básicas, ¿no? De qué, cuándo, cómo, por qué, ¿no? ¿Para qué? Sí. ¿Usted cuál cree que es la relación entre antropología aplicada y la vida cotidiana? ¿La relación entre qué, perdón? Entre antropología aplicada y vida cotidiana. Pues la relación entre antropología aplicada y vida cotidiana, pues sería como tratar de vincular o tratar también como de buscar, digamos, unas salidas más prácticas a la investigación antropológica, ¿no? Es decir, todos nosotros, pues, padecemos una serie de condiciones, ¿no? Incluso pues, de desigualdad, ¿no? En este caso, pues en mi caso, puede ser que haya algunos privilegios, pero pues por el hecho de ser mujer, por el hecho de ciertas condiciones, pues también, ¿no? Padece ciertas, digamos, como desigualdades, ¿no? Entonces, pues también para eso sirve, ¿no? Como para poder identificarlas, para poder también identificar como las necesidades que puedan existir, ¿no? Dentro de un colectivo. Y a partir de ello y en conjunto, pues encontrar, digamos, como soluciones, ¿no? Para poder mejorar esa condición de, pues, problematizarla antropológicamente como de vulnerabilidad o de, digamos, de inequidad, ¿no? Que se pudiera presentar, pues para eso nos puede ayudar, ¿no? La antropología aplicada. Bueno, usted cómo ve, a mí el concepto de vida cotidiana me ha fascinado, creo que era algo que conocí hace muy poco, pero sobre todo cuando conocí un poco lo que hacía Agnes Heller y Alfred Schul, que son los que conceptualizan la vida cotidiana como tal, que no precisamente son antropólogos, pero traen yo creo que aportaciones importantes a lo que es la ciencia antropológica y ya enfocado a lo que yo trabajo, que es el turismo, sí he visto que desde esa óptica se pueden ver cosas que a veces son peligrosas, ¿no? Como la gentrificación, pues esto ¿cómo lo han llamado? De los pueblos mágicos que se han turistificado, etcétera, etcétera. Sí, desde esa óptica creo que sí ha habido transformaciones dentro de la vida cotidiana. Claro, ¿no? Está como la otra parte, ¿no? Lo que yo le señalaba, pues era cómo la vivimos, ¿no? Cómo la experimentamos, pero también hay factores externos, ¿no? Como digamos como el turismo, ¿no? Como estos llamados ahora como nómadas digitales, etcétera, que van generando un tipo de procesos, ¿no? Como estos que señalan, ¿no? De la turistificación que ha habido de la vida cotidiana de algunas localidades, ¿no? Sobre todo en pueblos mágicos, etcétera, o todos estos procesos de gentrificación, ¿no? Que están existiendo, pues sobre todo también digamos como en las ciudades, ¿no? Como la de Mérida o la propia Ciudad de México, que pues están, digamos, pues aprendiendo a convivir, ¿no? Porque como, digamos, como con muchos problemas, ¿no? Que, como se señala, por ejemplo, con la, digamos, con la carestía, ¿no? De los diversos precios, ¿no? Del aumento de las rentas, ¿no? Con la especulación, incluso pues hasta con las interacciones, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Ustedes lo veían, ¿no? Se hizo muy viral, ¿no? Un video de una persona que exigía ser atendida en inglés, ¿no? Entonces, pues el local estaba ubicado en México, ¿no? Etcétera, y no, pues digamos como que no necesariamente tenía como el deber, ¿no? de hacerlo, pero bueno, pues exigía y esto también, digamos que a partir de eso, pues también se pone en debate, ¿no? Todo esto, cómo incide, ¿no? Va a haber diversos factores que pues afectan la propia vida cotidiana. Y bueno, esto nos lleva a otras cosas, ¿no? Que pueda haber también pues, cambios culturales. Bueno, ¿cuál sería la razón por la que el antropólogo debe de enfocarse en estudiar lo cotidiano y
bueno, lo cotidiano ya hemos dicho que son las acciones, los sentires, los saberes, lo que vivimos, lo que hacemos, pero muchas veces creo que el antropólogo a veces trata de buscar el problema o el tema de investigación más complejo que existe, creo que, y no nos enfocamos en cosas que a veces son microescenarios que tenemos a nuestro alcance. Creo que eso, ¿por qué el antropólogo tendría que buscar más estos escenarios cotidianos? En primero, porque el antropólogo está capacitado para pasar del sentido común, o sea, cosas que son del sentido común al sentido antropológico, ¿no? O sea, como, no sé, se me ocurre el manejo de residuos sólidos, ¿no? Que pudiera ser algo que es como de la vida cotidiana, ¿no? Del sentido común, pero pues si lo problematizas en términos como antropológicos, pues ya tiene ciertas implicaciones, ¿no? Como puede ser la organización de la recolecta de basura, ¿no? De quienes se dedican a clasificar la basura, a obtener dinero, etcétera, ¿no? Pero también nos puede presentar pues, diversas connotaciones, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las diferencias que hay pues, respecto de las colonias, como de cómo manejan su basura, ¿no? Desde que hay quienes todavía la queman, pese a que en el área, digamos, cuando se exige mal, pues pasa el camión de la basura, ¿no? Todavía la queman, pues que, porque para ellos a lo mejor 5 pesos de una bolsa pues, representan, ¿no? Digamos, 5 pesos de su ingreso, ¿no? Y pues otras colonias donde ahí claramente se ve pues, que hay hasta personas que pasan, ¿no? Previo al carro de la basura a recolectar, ¿no? Cartón, papel, algunos objetos que pueden llegar a sacar, ¿no? Y eso, pues, esa cosa que puede ser como tan, digamos, como tan obvia, ¿no? Como tan cotidiana de nuestra vida, pues tiene muchísimas implicaciones, ¿no? En términos no solamente de los manejos de residuos sólidos, pero también en términos hasta de estratificación, ¿no? Social, ¿no? De estas diferenciaciones que pueden llegar a darse. ¿Cuál es cómo usted vería que sería el estudio ideal tanto de la antropología como de la vida cotidiana? ¿Cuál sería el estudio ideal de la vida cotidiana? No sé, a lo mejor esto que está ahora de la autoetnografía sería muy interesante, ¿no? Para estudiar la vida cotidiana, de cómo nosotros nos vinculamos, ¿no? En distintos contextos y en diversos escenarios y todas las relaciones que podamos llegar a establecer, ¿no? No solamente, pues sí, las relaciones sociales, pero también relaciones de poder, en fin, ¿no? También cómo interactuamos, cómo nos vinculamos con el propio medio en el cual vivimos, habitamos, ¿no? Pero también nos sirve como para mostrar la parte como de lo ideal y de lo material, ¿no? O sea, de lo que podemos tener como aspiraciones, ¿no? Lo que puede llegar a ser lo que queremos o lo que debería ser y pues la parte de lo que realmente es, ¿no? Entonces, Ahorita que abrí el tema de la autoetnografía, bueno, a mí no me ha tocado en el transcurso que en las clases de metodología de la investigación se mencione este tema. O sea, siento que es un tema que al menos aquí no se suele tocar, pero he visto que en otras universidades, a través de estos congresos, está muy vigente, ¿no? Que incluso antes de salir al campo te hacen hacer una autoetnografía, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo ve el tema de la autoetnografía como herramienta metodológica? pues es una lección básica, ¿no? Es así como la reflexividad, ¿no? Que va muy pegado, ¿no? Al ejercicio de la autoetnografía, pues también es como, digamos, una forma, ¿no? de ejercitar, ¿no? La práctica, digamos, antropológica, la escritura, pero también es también una manera de ir como explicitando en términos de quién es el antropólogo, ¿no? También hacer hasta de alguna manera como la declaración de intereses y su, digamos, contextualización, ¿no? en el mundo, ¿no? De sus relaciones. Yo creo que de ahí también la importancia, ¿no? Y sobre todo también como les he señalado, ¿no? En otros momentos, como decía Miriam Jimeno, ¿no? En América Latina, pues somos ciudadanos, ¿no? Somos investigadores ciudadanos y creo que eso, a diferencia de otros lugares, ¿no? Que llegan investigadores hacia puntos remotos, ¿no? Lo que conocemos como la antropología clásica, ¿no? Que iban, ¿no? Más allá de los mares, pues ahora salimos técnicamente de nuestra casa, ¿no? Salimos de nuestro contexto y ya estamos
digamos, como creando un escenario, ¿no?, antropológico, y pues, a veces formamos parte de ese escenario, ¿no? Entonces ahí la importancia pues, de la autoetnografía también, ¿no? Bueno, yo justamente he como que analizado que cada uno de los, al menos dentro de mis compañeros y de los compañeros que hay, cada uno pues, ha elegido temas que tienen que ver tanto con su historia personal como que podemos decir, sí, sus luchas, sus vivencias, sus anécdotas. Es decir, se han mantenido en un margen de cosas que pues al final de cuentas son las que les importan, las que les afectan y esos son como que el tipo de problemáticas que quizás no quieren resolver, pero que sí les llaman la atención, ¿no? Hay por eso muchas compañeras que están vinculadas con el feminismo a la hora de hacer estudio, pues se vinculan con los estudios de género. Y entre otros ejemplos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la pesca me llama la atención por la herencia familiar, ¿no? Porque mis abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, cuando yo aprendí a pescar, conocí un poco. Y ya después que me dieron la oportunidad como de hacer investigación, dije, bueno, este tema me gusta, tengo facilidad para comprender ciertas cosas, entonces creo que es lo que me preocupa y lo que me ocupa dentro de la antropología. Claro, ¿no? O sea, es decir, uno estudia primero lo que a uno le gusta, ¿no? Y luego, pues ya en la vida profesional, a veces no necesariamente lo que a uno le gusta, ¿no? Sino pues en lo que hay, pues, posibilidades, ¿no? En términos de conocimiento o en términos de desarrollo profesional. Pero pues mientras uno es estudiante, pues tiene como esa posibilidad casi infinita, ¿no? De hacer la investigación que uno quiere, ¿no? Y esencialmente, pues claro, uno está vinculado pues como con sus intereses, con lo que siente que le gusta, ¿no? Con lo que también tiene, digamos, como facilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he notado, ¿no? En el tiempo que ha dado clases y también les digo, ¿no? O sea, definitivamente si hay algo con lo cual no se sienten cómodos y no les gusta, pues ni siquiera intenten, digamos, como estudiarlo, ¿no? Porque no se van a sentir cómodos, porque no van a pues, avanzar, ¿no? Al mismo paso, etcétera. Y si tienen la posibilidad de estudiar, ¿no? De investigar lo que realmente les apasiona, pues es como adelante, ¿no? Es como lo mejor que les puede suceder, ¿no? Sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente fase, que son una dinámica de preguntas. Ah, claro. Los compañeros empezamos. Ok, la primera pregunta. ¿El libro favorito, maestra? La antropología es un deporte de riesgo de Nigel Papin. ¿Malinowski o Boas? Margaret Mead. Es valiente. ¿Un cliché del antropólogo? Que tiene que ser no sé, es que hay muchos, no sé cuál sea políticamente correcto, pero puede ser que se asocian, digamos, a una forma de vestir, ¿no? A una forma de consumir sustancias, ¿no? Ilegales e ilegales, ¿no? Y pues eso lo hace todo el mundo, no necesariamente los antropólogos, ¿no? Eso sería como el cliché y que además, pues que estudian como lo clásico, ¿no? O sea, siempre, ¿no? De que están asociados como a temas clásicos, que pues por eso no necesariamente son como no son malos, ¿no? Pero pues, ahorita ya lo hablamos, ¿no? O sea, todo el mundo estudia pues, una infinidad de cosas. ¿Un consejo a su yo del primer semestre? Corre, no es cierto. Un consejo a mi yo del primer semestre. Sí, del primer semestre. Ay, nunca tomes el ruta 100, ¿no? Eso sería. No sé, se lee mejor en el metro. Aprovechas más tiempo en el metro. Buen tip. Levi Strauss o Clifford Geertz. Ay, está muy difícil, pero pienso que sería Clifford Geertz. ¿Antropólogo o antropóloga favorita? Antropólogo o antropóloga favorita, pues son muchas, pero por ejemplo Rosana Huber, de Argentina, Rosana Huber, me parece que estaría como en mi top 10. Pues obviamente Margaret Mead, por su trayectoria, digamos, profesional y personal, ¿no? Fue un hit, ¿no? En su época, en todo momento.
¿Y cuál estaría dentro de mi top 3? Pues yo creo que Richard Adams estaría dentro de ese top 3. Y obviamente, pues antropólogos mexicanos estaría Marcela Lagarde, estaría, digamos, el propio Roberto Varela y estaría Ángel Palermo, aunque faltarían muchos. Área de estudios donde usted trabaja. Pues en Quintana Roo. ¿Qué te dijeron tus padres cuando entraste a antropología? Em, la verdad es que no recuerdo que me hayan dicho algo. No recuerdo que. O sea, no tuve como estudié, empecé a estudiar 2 licenciaturas, no tuve como esa. Tenía la esperanza, ¿no? Que concluyera. ¿Marxismo o estructuralismo? Marxismo estructural, ¿no? Yo creo que marxismo. Ok. Defina a la antropología en una palabra. Voy a contestar como con el cliché cultura. Bebida favorita de un antropólogo. Depende del contexto. ¿Sería cuál bebida favorita del antropólogo? Pues yo creo que por precio-calidad la cerveza, ¿no? Ah, sí. Pues la siguiente, ¿mezcal o caguamas? Todos los antropólogos hacemos rituales y el mezcal forma parte de un ritual, ¿no? Entonces, Ok. Mejor escuela donde se enseña antropología. el UCRO, por supuesto. Pues, maestra, le agradecemos por este tiempo que nos brindó. Esperemos en la segunda temporada invitarlo otra vez. O sea, ¿Alguna conclusión que quisiera dar como para dar cierre al podcast? Es que sigan su sueño. La antropología es apasionante, es muy divertida y también tiene mucho compromiso social, tiene una perspectiva crítica sobre la vida misma y sobre los diversos procesos sociales. Y también, aunque no lo veamos como antropólogos, esto nos permite estar en muchísimos lugares, ¿no? Tanto laborales como de incidencia y también de decisión. Entonces, creo que la antropología social no es solamente una decisión profesional, sino una decisión de vida. Esa sería mi consejo. Bueno, quisiera agradecer a la profesora Xochitl Ballesteros, a mi compañero Denilson y sería... nos vemos la siguiente semana con un episodio más. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se hayan